Formularios HTML. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de un formulario. Este formulario está compuesto por dos campos con sus correspondientes etiquetas y unos datos que ya se han introducido por defecto. En la parte izquierda vemos cómo se han definido el formulario. Primero tenemos la palabra clave form con el atributo action. El formulario debe estar encerrado entre las etiquetas form. A continuación tenemos un input de tipo texto con el nombre firstname y el valor Mickey, que es el que aparece como texto por defecto. El segundo campo pues es exactamente igual, solo que hemos cambiado el nombre y el valor que aparece por defecto. El último campo es un botón, es un input de type submit que genera este botón. Este botón lo que va a hacer es que cuando lo pulsemos se enviará el formulario a el servidor y en el servidor se ejecutará el programa de gestión de formularios que hayamos indicado en el atributo action. Bueno, el elemento form es el que utilizamos para definir el formulario. Un formulario HTML contiene elementos de formulario que son los que vamos a ver a continuación. Todo lo que esté dentro de la etiqueta form son elementos de formulario. Pues como pueden ser campos de texto, casillas de verificación, botones de opciones, botones de envío, etc. La mayoría de estos campos se van a generar utilizando el elemento input. Es el elemento más importante y se puede mostrar de varias maneras, dependiendo del atributo. Por ejemplo, si el atributo type es text, pues estamos definiendo un campo de entrada de texto de una línea, como el que hemos visto en el ejemplo anterior. Si el atributo type es radio, estamos definiendo un botón de radio para seleccionar una entre varias opciones. Si el type es de tipo submit, lo que estamos definiendo es un botón de envío para enviar el formulario, como el que hemos visto en el ejemplo. Quizás el más sencillo es el input de texto con el atributo type text. Este ejemplo pues es igual prácticamente que el que hemos visto antes, solo que no se colocan los valores por defecto. Y en este caso ni siquiera tenemos el botón de submit. Es solo para que veáis cómo generar pues eso, dos campos de entrada de texto. El input de tipo radio botón. Si definimos el type de tipo radio, lo que definimos es un botón de opción. Son este tipo de botones. Si hemos hecho bien el formulario, con este tipo de botones solo podremos elegir una de las opciones. No se pueden activar varias opciones a la vez. Si veis el ejemplo que tenemos aquí, ahora mismo está activada por defecto la opción mail, porque aparece checked a la hora de definirlo, es la que aparece activada por defecto. Pero si os fijáis, solo podemos dejar marcada una. El botón enviar o el botón submit. Así definimos un botón para enviar los datos del formulario a un manejador de formularios. Ese manejador de formularios estará en el servidor. Dice que suele ser una página de servidor con un script para procesar los datos de entrada. ¿De acuerdo? Está guardado en el servidor. Y pues lo más habitual es que sea un programa PHP. Por ejemplo, aquí se ha definido en la etiqueta form el atributo action, donde indicamos el programa PHP que recibirá los datos del formulario y lo gestionará.
si entramos a ver el ejemplo, pues el ejemplo es el mismo que antes. Cuando hacemos clic se manda el formulario al servidor. A veces pues se puede enviar un mensaje pues para confirmar que ha llegado la información. El atributo action, como os comentaba antes, define la acción que se realizará cuando se envíe el formulario. Normalmente se envían a una página web en el servidor cuando el usuario hace clic en el botón enviar. En el ejemplo anterior, los datos del formulario se envían a una página del servidor llamada actionpage.php. En esta página pues es donde están los comandos del lado del servidor que manejan los datos del formulario. Bueno, importante, si no ponemos el atributo action, si se omite, la acción se establece en la página actual. Pues se supone que se va a buscar el programa que vaya a gestionar el formulario en la página donde está nuestro HTML. O sea, en la misma dirección, en la misma ruta donde está nuestro HTML. El atributo target especifica si el resultado enviado se enviará en una nueva pestaña del navegador, un marco o en la ventana actual. Si no ponemos nada, pues se deja en self y normalmente es lo que vamos a hacer. Lo que significa que el formulario se enviará a la ventana actual. Si lo que queremos hacer es que el resultado del formulario se abra en una nueva pestaña del navegador, pues utilizaremos el valor blank. Bueno, para los formularios que vamos a hacer, en realidad me da igual que utilicéis uno u otro. Normalmente lo dejaremos, no lo pondremos, lo dejaremos sin utilizar. El atributo method especifica el método HTTP get o post que se utilizará para enviar los datos del formulario. Se define en la etiqueta form con el atributo method, que puede ser get o puede ser post. Si vemos el ejemplo, pues en este caso el form se ha definido como get y cuando hagamos el submit pues se enviará la información mediante get. ¿Qué significa eso? Pues mediante get pues resulta que se envía la información sin proteger, se envía directamente aquí con la URL. ¿Veis que ha aparecido aquí un símbolo de interrogación? A continuación aparece el primer campo con su valor, un ampersand, siguiente campo, su valor y así con toda la información que tuviéramos que enviar. Con el método post la información pues se va a enviar un poco más protegida, porque cuando la enviemos no se va, por lo menos no va a estar visible, no va a ser visible directamente. Y además con post tenemos algunas otras ventajas. Get es el método predeterminado para enviar los datos, pero como ya hemos dicho, cuando se utiliza get los datos del formulario serán visibles en el campo de dirección de la página, como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Con get los datos del formulario se añaden en la URL en pares nombre-valor, como hemos visto. La longitud de una URL es limitada, alrededor de 3000 caracteres. Este es el tamaño máximo que vamos a poder utilizar con get. Nunca use get para enviar datos confidenciales, ya que será visible en la URL. Es útil para envíos de formularios en los que un usuario desea marcar el resultado. Y get es mejor para datos no seguros como cadenas de consulta en Google. Vamos, la ventaja que tiene get pues que es muy sencillo y para enviar información en poca cantidad y que no sea confidencial pues sirve perfectamente. ¿Cuándo usar post? Pues si los datos del formulario contienen información sensible o personal. ¿Por qué? Pues porque el método post no muestra los datos del formulario enviado
en el campo de dirección de la página. Post no tiene limitaciones de tamaño y se pueden usar para enviar grandes cantidades de datos. Los envíos de formularios con post no se pueden marcar como favoritos. Bueno, esto no tiene tampoco mucha relevancia. La ventaja principal de post pues es esa, que no se va a ver los datos que enviemos y además se puede enviar tanta cantidad de información como sea necesaria. Por último, comentar el atributo name. Cada campo de entrada debe tener un atributo de nombre para poder ser enviado. Si no ponemos el atributo name, o sea, en el input, en un input, un texto, si no ponemos el atributo name, last name, ese valor, cuando le demos al botón de enviar, no se enviará. En este ejemplo solo se enviará al campo de entrada apellido. Si os fijáis, este input no tiene name, por lo tanto no se va a enviar. El first name no se va a enviar. El last name, que sería el apellido, sí que tiene nombre, ¿vale? Tiene el atributo name igual a last name. Este será el único valor que se envíe de los que tenemos en este formulario. Si vamos al ejemplo, pues vemos que este input Mickey first name no tiene atributo name, sin embargo last name mouse pues sí que tiene el atributo name, y a la hora de enviar, cuando le demos al submit, if you click the submit button, se enviará a la página actionpage.php, que es la que hemos definido aquí. Date cuenta de que el valor del first name, del campo de first name, no será enviado porque el elemento de input no tiene un nombre de atributo. De acuerdo, como comentábamos, le damos al submit y en realidad pues nos dice que lo que se ha recibido es el campo last name. El first name no se ha enviado. Bueno, por último, pues se pueden agrupar los datos de un formulario con la etiqueta field set. ¿Vale? Vemos aquí que hemos definido el for y justo a continuación de la etiqueta form pues podemos agregar la etiqueta field set, que lo que nos hace, pues a ver si podemos ver aquí, es este marco alrededor de nuestro formulario, pues que también hace un poco bonito. Vale, aquí quedan unos cuantos ejercicios para practicar. Y de momento esto es todo en la introducción a los formularios.